estáis hartos de que os digamos estas cosas, pero es la verdad, es un gustazo teneros tan cerquita y que podamos pasar un rato seguro que muy interesante, eso es garantizado, hablando de lo que hacéis, que imagino os mueve también un poco a todos a estar aquí esta tarde, ¿no? Que es, en fin, esas maravillas que de un tiempo a esta parte nos habéis regalado. Nada, la charla la vamos a llevar un poquito a la limón entre Carlos y yo. Los temas, evidentemente, son ellos, ¿vale? Y su trabajo, pero vais a tener también la posibilidad de preguntar luego. De hecho, hablamos antes en la anterior conferencia que sería interesante que tengáis mucho tiempo en esa sección de preguntas y respuestas. Así que directamente ya os voy a poner un poco pues, en la tesitura de empezar a hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Bien? Sí, claro. Muy buenas. Primero, muchas gracias por venir y por estar aquí como apoyando toda esta cosa de los juegos retro que tanto nos gustan a todos, ¿no? Bueno, yo soy Loco Malito, Juan. Aquí al lado yo soy Javier, yo soy profesor de matemáticas en un instituto, él es diseñador gráfico en un estudio y cuando salimos del trabajo pues adoptamos un alter ego o algo así como... Nada, nos ponemos a hacer juegos en nuestros dormitorios, en nuestras habitaciones y como hobby y nada, pasito a pasito pues con mucha ayuda externa hemos podido pues llegar a publicar algunos juegos en las consolas generalistas, ¿no? La PlayStation 4, la Xbox One, Nintendo 3DS, Steam también y otras plataformas. Y bueno, a ver, pues para contaros un poco todo cómo ha sido el proceso, es una historia demasiado larga, la vamos a resumir muy rápido. Básicamente es eso, nosotros nos picaba el gusanillo de hacer nuestros propios juegos porque veíamos que el tipo de juegos que nos gustaba hacer cada vez se veían menos en las tiendas y demás, no queríamos que eso desapareciese, también nos picaba el gusanillo de hacer nuestros propios juegos y un día pues nos pusimos a ello, una tarde decidimos que en vez de ver la tele pues nos íbamos a poner a hacer cosas. Y realmente eso es la diferencia muchas veces entre hacer algo y no hacerlo, es empezarlo, ¿no? Es el primer día en que dices, venga, me pongo al lío. De ahí empezamos a hacer juegos, poco a poco pues fuimos con el tiempo, esos juegos acabaron estando terminados, ¿no? Haciendo un poquito cada día, cada tarde una pequeña cosa, el juego llegaba a estar listo, se publicaba y poco a poco pues fueron sucediéndose los juegos, tenían primero un poco de repercusión en otros países donde había la escena indie, ¿no? Que ahora conocemos todo, pero entonces era algo muy underground, que se veía pues en pequeñas webs y en sitios donde frecuentaban casi siempre las mismas personas que estaban interesadas por este tipo de cosas. Poco a poco fueron saliendo adelante y fuimos haciendo juegos cada vez más grandes pues con la experiencia que íbamos cogiendo, hasta que hicimos Hydra en 2010 y más adelante hicimos este Maldita Castilla, ¿no? Que quizás fue el primero que en España se conoció un poco más también por la temática española, ¿no? Y bueno, no sé, realmente cuando el Hydra, que fue el primer juego grande, digamos, entre comillas, dentro de lo que estamos hablando, que publicamos, que trabajamos los dos juntos además, tuvo cierta repercusión y se acercaron a nosotros algunos publishers con la idea de, oye, vamos, esto realmente podríamos publicarlo en consolas y en algunos sistemas comerciales. ¿Qué era lo que pasaba? Que nosotros lo que nos gustaba era movernos un poco con la libertad de hacer los juegos que queríamos hacer y de la forma que queríamos hacerla y demás. Entonces, el publicar un juego es algo muy diferente a hacer un juego. Hacer un juego es una parte técnica o artística, si se quiere, y es como una fabricación de algo que quieres hacer y demás. Pero comercializarlo tienes que pensar y tienes que actuar un poco más como una empresa, ¿no? Y requiere mucho más tiempo, requiere marketing y una serie de cosas que cuando hablamos con un publisher pues no nos terminaban de cuadrar. Por ejemplo, una de las condiciones típicas era que no podíamos ofrecer el juego gratuito en PC si luego lo íbamos a vender en consola, porque claro, había ahí como un agravio comparativo entre unos y otros, ¿no? Entonces nos encontramos una serie de puntos que nosotros, pues ya que habíamos publicado una serie de juegos de una forma, no queríamos renunciar a eso y bueno, eso con el tiempo iba impidiendo que pudiéramos comercializar como juegos en consola. Pues luego, por otro lado, nosotros mantenemos nuestros trabajos, seguimos haciendo juegos en nuestro tiempo libre y la complicación de todo esto es que no tienes tiempo para más. No puedes publicar, no puedes convertirte de repente en alguien que lleva una campaña de marketing adelante ni que gestiona una empresa, ¿no?
El tema es que ya ha pasado un montón de tiempo, teníamos amistad ya con mucha gente del mundillo, bueno, gracias a pues, eventos y eventos retro en Madrid, en Barcelona y demás, y conocimos precisamente a gente de Avilay Studios, ¿no? Y hablando con ellos llegó de manera súper natural, no en una negociación, el hecho de que ellos sí podrían publicar nuestros juegos. Entonces, lo curioso de todo aquello es que nos sentamos con ellos, ¿no? Y empezamos a hablar de todos los problemas que habíamos tenido, bueno, los problemas, el impedimento que habíamos tenido a la hora de publicar un juego con un publisher, ¿no? En la serie de cosas que impedían que eso saliese adelante, y ellos dijeron, bueno, oye, lo hablamos, no tiene por qué haber problemas. Bueno, eso, ¿no? Hablando se entiende la gente, y ocurrió que no tuvieron problema en que mantuviésemos las versiones gratuitas en la web como hasta ahora, o que siguiésemos publicando, por ejemplo, versiones para sistemas retro de los juegos. Entonces ellos tenían la posibilidad con nosotros de sacar 2 juegos, que son la versión extendida de Maldita Castilla, que es Maldita Castilla X, y Super Hydra, que es una versión mejorada y ampliada también de Hydra, pues en estas consolas, ¿no? Entonces, bueno. Sí, bueno, la cosa también que ha hablado Juan acerca del tema de las condiciones con el publisher, es que muchos publishers nos habían puesto condiciones, como se dicen, condiciones leoninas, querían tener todos los derechos del juego, querían tener una explotación absoluta del producto, unos porcentajes muy a su favor y muy poco a los nuestros. Y claro, pues nosotros, entre que estábamos, vamos a decir, muy cómodos haciendo juegos en nuestro dormitorio, en plan hobby, decir, mira, dejadnos en paz, que no queremos nada de ese tipo, porque no nos interesa, ¿no? Pero claro, el tema de Avilay, mira, podemos publicar de esta manera, os respetamos esto, respetamos la autoría del juego, que lógicamente es una cosa totalmente legítima, ¿no? Lo que es la propiedad intelectual del juego, y también pues unas condiciones como dejar la web que teníamos con juegos, con versiones gratuitas de los juegos, o sea, que fueron muy comprensivos en ese sentido. Y nada, y llegamos a un acuerdo, nos pareció todo bien, pues nada, perfecto. Entonces ellos han dado el paso que, como ha dicho Juan, nosotros no podemos dar de ninguna de las maneras, ¿no? Que es entenderse con esas compañías generalistas, entenderse con terceros para poder sacar ediciones físicas. Esta, por ejemplo, la han hecho en Asia, ¿no? Play Asia, ¿no? Y ha tenido una tirada, no sé si de 4.000 o algo así, y sí, se agotó en cuestión de, no sé, en unas horas, ¿no? Porque, claro, ellos tienen allí un mercado, saben publicitarlo, saben hacerle marketing y tal. Todo eso a nosotros se nos escapa, porque nosotros, como ya hemos dicho, aparte de nuestro trabajo que tenemos, hacemos como, digamos, una doble jornada laboral. Nosotros lo que nos da más de sí es hacer los juegos. Y ya a partir de ahí es donde intervienen los publishers. Entonces, es un caso un tanto atípico, ¿no? Porque han sido los publishers los que nos han venido un poco a buscar, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que en España pues hay cerca de 450, 460 estudios de videojuegos, y todos intentan día a día buscarse la vida, publicar, tener visibilidad, y esas cosas son muy, muy, muy difíciles. Y realmente quien te pone al alcance de esas posibilidades pues es un publisher, que es lo que a nosotros pues quizá para dar ese salto nos hacía falta. Y ahora que ya estáis, digamos, porque yo lo que veo que últimamente, desde que ha salido Maldita Castilla en consola y Super Hydra también en Steam, como que el nombre de Loco Malito y de Grisor 87 se conoce mucho más en toda la red, incluso, y puede ser que incluso más en España, porque antes yo leía mucha web extranjera y como que siempre, incluso estaba hace poco informándome sobre un juego que salió este año, así también muy en vuestro estilo. Y en una entrevista con el autor, pues decía que le encantaba mucho el trabajo vuestro, ¿no? Entonces, digamos que vuestro nombre ahora ya está en otra, digamos, se conoce mucho más, está un poco puesto en la liga, como yo decía algunas veces, en las grandes ligas de las consolas. En el futuro, ¿qué es lo que pretendéis vosotros hacer? ¿Pretendéis seguir un poco por esa línea de seguir trabajando con un publisher? ¿Vais a volver un poco al salón de casa? ¿O cuáles son los próximos movimientos? Le paso la bola a Juan. Bueno, aquí la historia básicamente es que, a pesar de lo que puede parecer, ¿no? Si le ves desde fuera, desde dentro nosotros no hemos cambiado nada la forma que tenemos de trabajar. O sea, nosotros lo que hacemos es decidimos qué juego queremos hacer, qué juego nos gustaría hacer, y ese es el juego en el que trabajamos, ¿no? El que dedicamos un poco de tiempo todos los días. Ese juego es lo que tiene, normalmente ya de entrada es un juego retro, pertenece a un nicho pequeño dentro del mercado, pero es que aparte dentro de eso puede pertenecer, como en el caso de Hydra, a un subgénero que es el de los shoot 'em ups, que tampoco es que goce ahora mismo de mucha salud, ¿no? Aunque están saliendo ahora títulos y parece que está reflotando. Entonces, claro, partimos de una cosa que, vista desde el punto de vista del marketing, es un fracaso desde el punto de partida, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la mejor manera de lidiar con eso para nosotros? Pues seguir como lo estamos haciendo hasta ahora. Trabajamos desde casa, tenemos nuestros trabajos, digamos, para tener nuestras lentejas, ¿no? Y seguimos trabajando desde casa sin tener que tener ese miedo de que el juego vaya a vender o no, porque en el peor de los casos nos quedamos como estamos, ¿no? Y eso parece una tontería, pero te da pie a hacer cosas que en estudios que se dedican plenamente a los videojuegos no pueden hacer, que es, por ejemplo, perder muchos días de trabajo en pulir un detalle que quizá un jugador no lo vaya a llegar a notar, ¿no? En sincronizar un evento de la música con una cosa que pasa durante el juego. Todas esas cosas se pierde mucho tiempo en hacerlo, pero nosotros pensamos que es un poco lo que puede marcar la diferencia entre un juego que está como más cuidado, ¿no? Que quizá a lo mejor no es algo que se vea a primera vista, pero de alguna manera yo creo que si se miman mucho los juegos en ese sentido, la persona que está jugando de alguna manera lo tiene que notar, ¿no? Oye, una cosita, estamos hablando ya de la fase presente, que es pues lo que seguramente ha hecho que estéis en boca de tanta gente, ¿no? El que hayáis llegado a las consolas generalistas y demás. Pero me gustaría dar un poco de salto hacia atrás y que nos contéis, ya no solo a nivel histórico, es decir, cómo os ponéis a concebir los juegos, sino de forma general, cuál es el pistoletazo de salida de uno de vuestros proyectos. Es decir, cómo surge la idea y cuál es ese recorrido, ¿no? Hasta que por fin el juego cobra forma. Evidentemente es mucho hablar seguramente para el tiempo que tenemos, pero de forma un poco sintetizada. Mira, así rápidamente en realidad... También cuando pensáis vosotros en empezar un proyecto, ¿pensáis en basaros, digamos, en los recursos técnicos de algún sistema concreto o esto lo va luego, digamos, decidiendo el desarrollo del juego? En realidad, bueno, se nos han dado unos casos y otros. Por lo general lo que nos da el chispazo es una idea. Y la idea suele ser sobre la temática del juego. Pues ahora queremos hacer un juego de caballeros. Pero sí que pensamos también en la parte técnica, ¿no? Hay veces que hemos hecho un juego que imitaba un sistema retro, ¿no? Como Abellé, que es como si fuese un Spectrum ZX, o Maldita Castilla, que es como un arcade de mediados de 85, del 87, una época así. Pero normalmente siempre pensamos, bueno, un juego de caballeros, un arcade de caballeros, pero que esté ambientado en mitos españoles. Normalmente siempre intentamos sintetizar en 2 o 3 palabras el juego que queremos hacer, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, vamos, en el caso concreto de Maldita Castilla estábamos, bueno, que nosotros somos amigos, quiero decir, y nuestras esposas son amigas, estábamos de vacaciones y nosotros también por esa causa, estábamos de vacaciones en Segovia, paseando así pues en la orilla del río con el Alcázar arriba, y dice Juan, joder, ¿te imaginas un juego así en plan como el Ghosts and Goblins, unas muertes, con las guadañas tocando una trompeta y tal y cual? Ah, sí, pues me lo imagino, estaría muy guay y tal, ¿no? Esa es una idea, una visualización, no es como una proyección de una visualización. Y claro, dice, ¿cómo? Del estilo así como del Black Tiger, de esa época de arcade concreto, o sea, muy concreto. Eso le decimos nosotros el pelo. ¿Qué pelo tiene el juego? El pelo tiene ese tipo de arcade del 1986, 87. Y claro, vamos a ver, en nuestro caso hemos jugado muchísimos arcades, como muchos de los que estáis aquí, os habrán salido los dientes en las salas recreativas. Entonces puedes localizar perfectamente un estilo, un motivo, una manera de concebir un juego y una idea. Entonces, lo que es el pelo, como decimos, lo gastamos al instante, ¿no? Entonces, con el chip de sonido tal, de FM, con tantos canales, con tantos colores, con tanta paleta, con tanta resolución, entonces ya parece como que estamos sincronizados en esa visión, ¿no? Entonces ya él se pone a trabajar en unos bocetos de los personajes, pero en una libreta, ¿no? Y yo pues elaboro melodías pensando justamente en ese estilo en concreto, ¿no? En esa manera de hacer música que tenían esos chips de FM de 6 canales, ¿no? Y cuando hacemos una puesta en común y vamos viendo cómo va ese pelo que tenemos en cabeza, cómo va tomando forma y cómo se va dibujando lo que realmente teníamos en mente, y vemos que en la mayor parte de los casos va coincidiendo. Luego viene una pantalla de prueba, ¿no? Que es una maqueta, le ponemos a lo mejor una música encima y vemos que funciona. Y el paso ya siguiente es, él a lo mejor diseña un par de sprites de personajes ya en movimiento, pone una pantalla en movimiento, le ponemos la música, todo esto va por buen camino. Y entonces ahí pasa a lo mejor que él trabaja mucho tiempo por su cuenta, yo mucho por mi cuenta, porque ya se ha establecido esa limitación, ese lenguaje, digamos esas reglas, que son, en este caso son unas reglas bastante fijas, ¿no? Paleta de sonido tal, resolución tal,
por ejemplo, número de fotogramas de cada personaje, también está limitado, número de canales 6 monofónicos de FM. Eso está totalmente en el marco, ese es el marco de trabajo. Entonces, con eso ya nos echamos a andar. Mucha gente dice, vuestros juegos tienen una esencia retro que se parece mucho a las recreativas de esa época y tal. Pero es que, claro, vas buscando eso y solo eso, no salirse, no hacer, no sé, no saltarse las reglas, no hacer transparencia, no meter orquestas sinfónicas, sino cosas que se circunscriban a ese momento y a esa manera de hacer juegos. Vamos, no sé si con esto más o menos se explica el tema. Sí, en verdad más o menos lo que hacemos es eso, una vez que está establecido el pelo que nosotros decimos, empezamos a trabajar como si fuese un objeto al que le añades cosas. O sea, ya a partir de ahí es rutinario, es cada día un poco. No seguimos tanto un plan, que sí lo hay, de cómo va a ser el juego entero, pero no está cerrado al milímetro de en plan fase 1 tal, fase 2 tal. Dejamos siempre pie a improvisar e intentamos hacerlo sobre la marcha. Y sobre todo revisando siempre todo lo que ya está hecho. No por haber hecho la primera y la segunda fase y estar trabajando en la tercera. Volvéis atrás, ¿no? Puede ser que claro, al final... volvemos siempre atrás. De hecho, a veces nos ha pasado. En el caso de Hydra pasó que lo reescribimos el juego de nuevo 3 veces. O sea, lo reiniciamos 2 veces. Empezamos, volvimos a empezar y volvimos a empezar. Porque cambiamos un poco la forma de... Vimos que podíamos darle un poco más de empujón. Y, oye, ¿por qué no? Si ya creemos que lo tenemos dominado, pues empezamos de vuelta y revisamos todo. Y yo creo que eso es muy importante también cuando unimos la parte de juego que ya está hecho con la música, cuando él la manda, volvemos a revisar todo para ver si funciona, porque cuando estás trabajando, yo estoy trabajando en un juego, estoy trabajando sin sonido, es muy distinto a cuando tiene música. Música marca un ritmo. A lo mejor hay que modificar el ritmo de la música o a lo mejor hay que modificar el ritmo del juego o las dos cosas para que case bien, ¿no? Para que lo que esté sonando y lo que se está viendo y la acción que tienes entre manos vaya como con el mismo tempo y tenga una sintonía. Y eso pasa con todo, pasa también con los gráficos y el programa. En este caso, esas dos partes las hago yo, es muy sencillo coordinarlo, claro, es la misma persona. Pero sí que es verdad que hay pequeñas diferencias porque hay un espacio que es como la tierra de nadie, ¿no? Hay un espacio del que no se ocupa ni un grafista ni un programador, que es, por ejemplo, que un sprite se mueva en cierta dirección. Eso lo puede ver un grafista y un programador lo puede hacer, pero tienen que estar coordinados. Igual con la música también está el tema de los efectos de sonido, que eso es muy importante, ¿no? Hay una cosa que nosotros llamamos la sinfonía, que yo creo que él lo va a contar mejor. Sí, claro. Nosotros tratamos siempre de manera global que todo tenga que funcionar perfectamente en pantalla, todo en conjunto. O sea, el conjunto es más importante que la parte. Yo, por ejemplo, sonidos, pues está la música de fondo y están los efectos de sonido. Y todo eso en conjunto tiene que ser como una sinfonía, tiene que tener un equilibrio. Por ejemplo, tiene que haber igual cantidad de sonidos graves, sonidos agudos, sonidos que retumban, los volúmenes, es muy importante los volúmenes de cada efecto, no deben tapar, por ejemplo, un sonido que sale muy poco y es importante, pues se puede poner muy alto, pero un sonido de un disparo que sale en un segundo, puede salir 5 veces, no debe taladrar al jugador, no debe producir lo que es el efecto metralleta, y claro, no debe agobiar ni fatigar al jugador. Entonces, para ese sonido se escogen sonidos más ligeros, que repetidos muchas veces no provoquen fatiga en el jugador. Entonces, eso se está sometido a una continua revisión. En cuanto nosotros estamos corriendo el juego, le damos toques, es como estar apretando tuercas, apretando algunas y soltando otras. Y así se consigue llegar a un equilibrio para que el juego en su conjunto resulte una experiencia, pues vamos a decir, cuanto menos agradable, ¿no? Que no sea algo que cuando tú juegas estés disfrutando. Igual que digo el sonido, pues digo las muertes que se produzcan en el juego no sean injustas, el jugador no perciba que ha sido culpa de una mala programación, sino que ha sido culpa suya y que la próxima vez va a poder hacerlo mejor con el control, ¿no? Que el jugador tenga todo el control del juego. Ese tipo de detalles que parece que son bastante importantes y es lo que hace que una experiencia de un juego puede ser totalmente adictiva y agradable a que sea un juego fácilmente olvidable, ¿no? Sobre todo cuando se trata de un juego que está planteado como un reto, ¿no? Un juego que de partida no es fácil, el equilibrio de esa dificultad es muy complicado. Tiene que ser lo más difícil posible sin ser frustrante, ¿no? Y la única manera de conseguir que no sea frustrante es dejando tiempo al jugador para reaccionar. Eso es, si te matan,
puedas haber visto qué es lo que ha pasado para mejorarlo la siguiente vez, o dejar siempre un cierto margen, no hacer trampas que salen de la nada, ese tipo de cosas. Pero al final yo creo que en todo, tanto en los gráficos como en el sonido, como en la dificultad, lo que yo creo que es más importante también es que las personas que somos nosotros, ¿no?, que estamos desarrollando el juego, juguemos también al juego. Si nos vamos a tirar un par de años desarrollando un juego, tenemos que jugarlo todos los días, porque si alguna parte durante esas pruebas nos aburre mucho, sabemos que hay que cambiarla, ¿no? O eliminarla, o sea, tirar fases enteras a la basura. Claro. ¿Y hay algún detalle así de lo...? Porque he hablado de la atención al detalle, que a mí la verdad es que me parece lo más llamativo de vuestros juegos, sobre todo los detalles que te vas encontrando que están súper trabajados, como por ejemplo estas fuerzas que había alrededor de la nave de Hydra, que eran como las de R-Type, pero que tú las controlabas, pero que tampoco las controlabas del todo, pero poco a poco sabías cómo manejarlas. ¿Hay algún detalle de esos que realmente os haya condicionado completamente el diseño de un juego? Porque algunos lo parecen, como que son tan trabajados que dices, esto ha tenido que ser una revolución, ¿no?, en el juego. A ver, en el caso de Hydra hay muchos tipos de armas diferentes y lo que queríamos era que cada jugador encontrase una combinación de armas que le fuese cómoda. Lo difícil de eso es hacer que una misma fase sea posible con distintas combinaciones de armas. Claro, hay que probarlas muchas veces todas para ver si funciona. Pero sí que es verdad que si tú preguntas a cualquier persona sobre Hydra cuál es la mejor combinación de armas, vas a encontrar respuestas muy diferentes, ¿no? Quiere decir que más o menos se ha conseguido el equilibrio, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ese arma, ¿no?, el Escort que hablamos, nunca juego con ella. A mí es la que me gusta más. Efectivamente, hay gente que una vez que consigue esa ya no cambia, aunque le den después otro tipo de arma. Yo juego casi sin continuar, que lo conseguí al final, y fue así, fue con esa... Pues quizás porque estás acostumbrado a juegos que utilizan ese tipo de armamento, ¿no? Y yo creo que esa es la gracia, ¿no?, que un juego aprenda... Este es un juego que está basado en estándares de los 90, ¿no?, en el caso de Hydra, pero está hecho pues muchos años después, ¿no? Y lo interesante es que aprenda de todo el legado que viene previo a él, ¿no?, que aprenda y coja las mejores partes y las cosas que más han gustado en los juegos anteriores, ¿no? Sí, bueno, y en algunos casos incluso las mejores, porque claro, ya trabajáis desde la perspectiva de ya conocer toda la saga completa y bueno, habéis hecho en algunas cosas, creo que es como si fueran los mejores episodios de Gradius lo que habéis conseguido ahí. Bueno, esa es la idea, ¿no? Básicamente tenemos un legado, no ignorarlo, ¿no? Es un piropo que la gente identifique juegos clásicos, míticos, en momentos muy concretos de los vuestros, o por el contrario podéis en un momento determinado querer alejaros, es decir, inspiración sí, pero que tampoco el homenaje sea muy evidente. Quiero decirte, ¿en qué punto el equilibrio entre una cosa y la otra está buscado, sabes? Para nosotros lo ideal es que sea un balance, o sea que de hecho el principio de todos nuestros juegos es el que más se parece a los juegos en los que está inspirado. ¿Por qué? Porque queremos que los jugadores nada más cogerlo digan, esto se juega así. Entonces no necesitas un tutorial, porque tu tutorial es tu experiencia previa con ese juego clásico. Y enseguida ya podemos empezar a meter, podemos empezar, digamos, el juego antes de tiempo, porque asumimos que el jugador tiene una experiencia previa, ¿no?, con otro juego. La segunda mitad, o a medida que avanzas, pero sobre todo la segunda mitad del juego es cuando intentamos desplegar todas las partes nuevas y todas las partes menos habituales, ¿no? En el momento en el que ya tú te has hecho un poco con el control, tú te has hecho un poco con la situación, es cuando viene la sorpresa, ¿no? Y ese es el tipo de equilibrio que normalmente intentamos buscar. Sí que nos sorprende que se suele renegar mucho de las influencias, que así parece algo negativo, ¿no? La gente dice, este juego es como tal otro, y los desarrolladores se esconden así un poco y tal. Pero es que eso pasa en todo, pasa en el cine, pasa en la música, y yo creo que al final hay mucho de ese legado que se está oscureciendo y que se pierde si no lo menciona la gente que se inspira en ello. Claro, ¿qué pasa? Sacamos a la calle un Maldita Castilla, la gente dice, es como el Ghost Goblin, y nos sorprende un poco porque sí, es como el Ghost Goblin, pero es también como muchos otros juegos de la época del Ghost Goblin, tan famosos como Ghost Goblin en su día, pero que han pasado desapercibidos. Tú le dices, no, bueno, pero si te fijas bien se parece más a Black Tiger. Y dices, ¿Black Tiger qué es? Y claro, te sorprende, dices, nadie ha hablado de la influencia de Black Tiger, y te da pena eso, ¿no? Te da pena de que algo que forma parte de un legado, solo el título que ha funcionado mejor comercialmente sea el que se recuerda, ¿no? Que es lo que pasa con muchas cosas, ¿no? Cada vez recuerda menos la gente que existió la Master System y parece que todo el mundo tuvo una NES, ¿no? Y este tipo de cosas pasan. Es verdad. Bueno, Carlos también planteaba que el debate fuese un poco en la línea de
reconocer el fenómeno que vosotros de alguna forma habéis hecho seguramente, o que más ha trascendido, ¿no? Vuestra influencia en el medio del neo-retro que decíamos, esa etiqueta de la que hemos hablado por email un poquito antes de vernos hoy aquí, seguramente tiene el peso que hoy tiene en gran medida por lo que habéis hecho vosotros, pero hay mucha gente que está trabajando en ese medio y queríamos hablar del fenómeno en su conjunto, la parte que os toca, evidentemente, pero también esa realidad que se vive, yo creo que muy sana hoy en día. Muy sana y además que florece casi cada semana, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, esta semana misma estaba viendo por allí y sale esta semana de repente un juego pixelado totalmente en un estilo totalmente neo-retro, Celeste se llama, que bueno, yo prácticamente no sabía nada de él y ahora resulta que ese juego está basado en un proyecto que salió de una Game Jam, bueno, un juegazo, sacando puntuaciones altísimas en todas las revistas del mundo, puntuaciones perfectas incluso, y es como que un momento en el que no saben nunca dónde va a salir un nuevo proyecto neo-retro increíble, ¿no? ¿Cómo veis vosotros esa escena? ¿Creéis que, bueno, evidentemente parece que tiene durabilidad, o sea que es una cosa que ha venido para quedarse completamente? Yo siempre he pensado que incluso son juegos que están mejorando a sus modelos. Ya, para mí está muy claro que mejoran a sus modelos. No sé, ¿cómo veis eso vosotros ahora? Bueno, yo me gustaría dar un pequeño apunte. Es innegable que el fenómeno, vamos, el tema videojuegos ya se puede considerar cultura, ¿no? Porque tiene más de 40 años y al igual que sucede en otros medios, como puede ser, por ejemplo, el cine o la literatura, existen unos géneros, el cine negro o la literatura más clásica, y en videojuegos creo que está sucediendo exactamente igual, sino que se están consolidando una serie de géneros. No solo están, porque nosotros hemos asistido a una evolución tecnológica desde aquellos primeros videojuegos de los 70, como vamos a poner como un ejemplo el Punk o el Space Invaders, que eran en pantallas con monocromos. Luego han seguido los ordenadores de 8 bits, ordenadores de 16, 32, etcétera, etcétera, ampliando gráficos, ampliando capacidades de procesamiento, ampliando canales musicales. Pero hemos llegado a un punto, no es que hayamos tocado techo, pero casi, porque el hiperrealismo que despliegan los juegos de AAA y cuádruple A pues es increíble. Pero sí hay gente que ya está desarrollando juegos y echando la vista atrás, está diciendo, ¿por qué no vamos a poder rescatar y poder desarrollar y poder hacer nuevos juegos de esos géneros que han ido quedando atrás en los años, que siguen siendo atractivos, tan atractivos como puede resultar, por ejemplo, el videojuego Tetris, que fue elegido mejor videojuego de la historia en una revista, porque es un juego muy, muy sencillo, pero es altamente, lo conocéis por supuesto, altamente adictivo y no necesita mayor simpleza ni complejidad de la que tiene, simplemente se explica a sí mismo en su propio lenguaje. Y con esto quiero decir, no quiero extenderme mucho, que ahora sí que tienen cabida y hay una visión un poco retrospectiva para juegos de cualquier tipo de género y capacidad, ¿no? No sé si conocéis un juego que ha tenido muchísimo éxito, que le han dado muchos premios, que es Cuphead, un juego de estilo como películas o dibujos animados de los años 50 o 30, 50, como de estos antiguos videojuegos, dibujos animados, y ha tenido mucha aceptación, una cosa novedosa, porque es ese estilo de dibujo animado hecho videojuego, es una cosa bastante artística y muy, muy bonita, ¿no? Y no es un AAA, es un juego de ese género, ¿no? Pues al igual que los indie, los retro y tal, yo creo que sí, que están para quedarse y van a formar parte, digamos, de todo lo que es el abanico de géneros que existe en el universo de los videojuegos. No sé si Juan quiere añadir algo. Sí, bueno, básicamente el tema del retro, yo creo que ahora mismo pues utilizamos la palabra retro para referirnos a eso porque nos recuerda pues a cosas que había antes, a la infancia y a hace unos años. Pero llegará un momento en el que ese género necesite otra etiqueta, porque ya no sea retro, ya necesitará una etiqueta que lo represente a sí mismo, ¿no? Diremos pixel art, diremos sonido chip, pero no hablaremos de algo que imita algo antiguo, ¿no? No decimos retro a una guitarra acústica porque exista una eléctrica, ni decimos retro a un piano porque existan los sintetizadores, ¿no? Llegará ese momento. Yo creo que sí está claro que se va a sentar porque ya vemos a gente joven que no ha vivido esa época y que sí disfruta de ese tipo de videojuegos, con lo cual no es algo que solo sea válido por nostalgia, es algo que tiene validez propia. Mira, hablas de la nostalgia y tú hablabas antes de recuperar géneros y también formas de expresarse, ¿no? A nivel artístico, a nivel jugable, de esas otras épocas que parecía que estaban perdidos ahí en el olvido, ¿no? Y que tienen todavía mucho que decir. ¿Qué creéis que hay más en esa mezcla? Digo, sobre todo por nosotros los usuarios, ¿no? Que nos acercamos luego a consumirlo. Y vosotros también, desde ese otro lado, ¿no? ¿Nos acercamos a ese tipo de juegos o se nos ofrecen ese tipo de juegos por pura nostalgia o porque realmente el lenguaje
entender el lenguaje como los medios de los que se dispone para realizarlos y tal, tiene todavía mucho que decir? ¿O es un 50-50? ¿O es decir, venden mucho porque la gente los echa de menos, la gente mayor? ¿O funcionan súper bien porque las generaciones nuevas los disfrutan aunque no tengan ese bagaje a nivel de recuerdo, ¿no? Bueno, yo lo veo ahora que tiene un poco las dos cosas. Por un lado, la nostalgia para la gente que vivimos eso en la niñez es inseparable. No podemos negar que nos gusta, nos recuerda a la infancia cuando todo era más sencillo y más guay, ¿no? Pero eso tiene cierto componente. Tampoco te tiras toda la vida jugando solo a juegos de un tipo porque te recuerden a la niñez, ¿no? Eso con pasarte un día un juego, pues ya has recordado y te has pasado un momento y se acabó, ¿no? Pero tienen también un sentido práctico, y es que los juegos cada vez, si te fijas, son cada vez más largos. El propio mercado exige que sean larguísimos, que sean muy amplios, tengan montones de contenido, y a veces nos gusta algo más sencillo. A mí personalmente me gustan mucho los arcades, los juegos de recreativa. Esos juegos, por casualidad o por su propia forma de funcionar, pues era una moneda e intentaban matarte lo más rápido posible para que echases otra moneda, pero a la vez te tenían que dar satisfacción para que quisieses echar otra moneda, ¿no? Y esa fórmula para mí es muy válida porque, bueno, en mi situación del día a día, pues tengo muy poco tiempo para jugar. Yo casi no puedo plantearme jugar un juego a un AAA porque entro en una cueva, juego un poco, guardo partida, la semana siguiente que puedo volver a jugar, avanzo 2 pasos en la cueva, guardo, la tercera semana no sé... Se te olvidan los controles. No sé dónde estaba y eso pasa, ¿no? En un arcade puedes empezar y terminar en el plazo de 7 minutos, ¿no? Hablamos de juegos legendarios como Outrun, duran 6 minutos, juegos legendarios como Kung Fu Master duran 5 minutos. Oye, y tienen todas sus fases contra 12 minutos, tienen 8 fases con sus 8 jefes, pero duran eso, porque van a saco, no hay ningún segundo que no sea pura acción, no puedes jugar a un juego de eso y mirar qué hora es a la vez, ¿no? Entonces, ese tipo de lenguaje, ya no solo a nivel del gráfico, a nivel del sonido, ese tipo de lenguaje es útil para un público hoy en día, lo sigue siendo. Y lo puedes pintar de muchas formas, puedes darle el aspecto de una animación clásica y sigue funcionando, ¿no? O puedes coger solo el estilo y aplicarlo a otro tipo de juego completamente distinto, porque yo creo que ya no es un todo, no es una limitación técnica, son una elección, ¿no? De algo que puedes hacer. Igual, el tipo de juego, ese tipo de juego, la música chip y los gráficos pixel, de alguna manera te hacen pensar en ese tipo de juegos que son más directos. Y yo creo que también es una manera de vestir a un juego para decirle al público, oye, este juego va a ir al grano. Y lo vas a saber a primera vista porque de alguna manera lo vas a relacionar al ver el... Que es también lo que decías antes de esos primeros compases, ¿no? De vuestros juegos, recordando a otros, de forma que el que lo coge por primera vez sabe perfectamente lo que esperar del título, aunque luego haya sorpresas, evidentemente. ¿Cómo veis vosotros también, bueno, un poco, porque esto del neorretro también parece que como que lleva asociado otra vertiente distinta, que son estos juegos un poco como Cuphead que tú has mencionado, que en realidad, aunque utilizan mecánica antigua y utilizan todo tipo de, bueno, son arcades puramente dicho, juegos de plataforma, pero como que se han esmerado mucho en traer los gráficos a la nueva generación, ¿no? Por ejemplo, hablo de juegos como Ori and the Blind Forest, Hollow Knight, todo este tipo, bueno, incluso Donkey Kong Country Returns en Wii U, todos estos juegos que gráficamente son muy novedosos o mucho más desarrollados que lo que puede ser un título retro, pero que siguen siendo también juegos retro. ¿Qué opináis de todo esto? Bueno, a mí me parece maravilloso que se mezcle todo. O sea, de la experimentación es donde salen fórmulas nuevas que funcionan, ¿no? Hasta que no lo pruebas no lo puedes saber. Hay veces que uno ve algo que resulta como chirriante, ¿no? En mezclas extrañas, incluso puede ocurrir. En los 90, por ejemplo, en recreativas se experimentaron con cosas loquísimas que en su día no se entendieron muy bien y ahora la gente se pega tortas por conseguir esos juegos, ¿no? Y es curioso, ¿no? Pero todo eso viene de eso, viene de gente que se atreve a mezclar cosas que aguanta, digamos, en su momento, incluso presiones de gente que dice, oye, ¿qué carajo está haciendo mezclando esto con lo otro, ¿no? Pero de alguna manera eso no hace más que enriquecer, no hace más que crear un abanico más grande de posibilidades, ¿no? Mezclar unos gráficos más en alta definición, más parecido a la animación, mezclar técnicas de animación de dibujos animados, por así decirlo, con videojuegos y salen cosas nuevas y eso es maravilloso, ¿no? Y hay casos que no han funcionado muy bien porque a lo mejor el equilibrio se rompe en algún punto, y hay casos que yo creo, por ejemplo, como Cuphead, precisamente, que es un juego redondo en su propuesta, ¿no? Su propuesta es rarísima, pero funciona bastante bien.
pesar de que tampoco innova mucho y tal, o sea, una cosa que con unos gráficos increíbles y sin tampoco que innovar una barbaridad han conseguido unos resultados, yo creo, óptimos, vamos, no óptimos totalmente. Yo quería apuntar que, bueno, ese juego es como si fuera un run and gun con una skin o con un aspecto así muy preciosista, y quería decir que son gracias a las compañías indie pequeñas que muchas veces tienen un respaldo detrás de grandes compañías que invierten mucho dinero, porque son propuestas realmente arriesgadas. Porque si nos damos cuenta, los grandes estudios, yo que sé, por ejemplo Ubisoft, pues está anclado en la fórmula Assassin's Creed, que es algo que funciona. Pero estas grandes compañías no se la van a jugar y no van a hacer cosas como Cuphead o como Ori and the Blind Forest y demás, que son videojuegos que uno los ve y dice, wow, esto es algo fresco, es nuevo, es tal. Pueden cerrar, por supuesto, mecánicas, digamos, clásicas, pero sí tienen algo de innovador, tienen algo de vuelta de tuerca que no se ha visto antes. Entonces, esos, yo creo que es gran parte gracias a los estudios independientes que se la juegan todo. Muchos de ellos, como digo, lamentablemente no llegan a buen puerto, algunas, ¿verdad?, llegan a la bancarrota, pero muchos otros pues resultan exitosos, ¿no? Pero son, ya te digo, unos pasos arriesgados que son los que hacen avanzar un poco todo esto del universo de la innovación en los videojuegos, con todas esas mezclas. No sé si más o menos esa idea... Sí, es verdad. Vamos, las grandes compañías no pueden arriesgar mucho, a pesar de lo que parece, más hoy en día, ¿no? En 2018 no pueden arriesgarse con un AAA, tienen que darle a la gente lo que la gente quiere, tal cual y más, ¿no? Y han llegado ya a un nivel de exigencia que casi es insostenible, ¿no? La gente, quiero más, dame más personajes, más metros de mapa, y llega un poco a la locura. Pero por otro lado, esa es la liga en la que juegan ese tipo de empresas, y ahora hay un espacio como por debajo. De hecho, incluso diría que había un vacío en medio, ¿no? Que veía muy pequeños juegos, juegos casual, juegos propuestas pequeñitas como algunos de los que nosotros hemos hecho, pero en medio ha quedado un hueco, ¿no? Que es el que creo yo que se está empezando a llenar con juegos como este Cuphead y demás. Y todos son válidos, o sea, tú preguntas a la gente, normalmente todo el mundo juega a juegos de aquí y de allá, o sea, nadie está totalmente cerrado a un tipo de juego, al menos durante mucho tiempo, ¿no? En su vida. Bueno, la escena neo-retro, decimos, parece que funciona bien, con todas estas propuestas diferentes, pero centrándonos un poco más en lo que vosotros hacéis y cómo os aproximáis a este tipo de juegos, ¿creéis que en España hay salud también en general con algo tan concreto como lo vuestro? Me refiero a esa propuesta que se circunscribe a esos límites que marcáis al principio y que tienen el pixel art, pues seguramente la bandera, ¿no? Lo identificable a primera vista. Nosotros hemos hablado también estos días de Blasphemous como un ejemplo de lo que la gente también espera ver en breve, que está hecho pues relativamente cerca de aquí y demás. ¿Cómo veis el presente y el futuro de la cosa en España? A ver, propuestas hay, y buenas de narices, siempre las ha habido en realidad. O sea, nosotros hablamos ahora de indie, pero en realidad todo esto siempre ha ocurrido, solo que ha llegado la etiqueta, ¿no? Y se ha revitalizado porque ha habido como un empuje, ¿no? Colectivo por hacer que esto sea algo, ¿no? Tanto por parte de los desarrolladores como de los eventos, de prensa y de todos, ¿no? Un poco. Y yo creo que ganas siempre ha habido de hacer este tipo de juegos. Mercado realmente no hay tanto, o sea, es un mercado pequeñito, casi nadie vive realmente únicamente de hacer juegos así, pero están saliendo muchas propuestas y eso es muy positivo, ¿no? Yo muchas veces cuando habla gente conmigo dice, oye, ¿a ti no te da como para dejar tu trabajo y dedicarte únicamente a los videojuegos? Podría darme, sería muy justo, pero eso no es algo malo realmente. Si tú lo piensas en la propia música, o sea, muy pocos músicos se dedican únicamente a la música, o en el deporte, ¿no? Muy pocos deportistas. Pues nosotros, vale, escuchamos todos a los futbolistas, pero pregúntale a un jugador de waterpolo, a ver, ¿sabes? No, es algo que se hace por vocación y que en un momento dado puede llegar a funcionar, o incluso con el paso del tiempo y los juegos que van saliendo, pues empiezan a funcionar. Entonces yo creo que que sí que está funcionando, pero no está funcionando según la cultura del pelotazo, está funcionando según la cultura de trabajar duro, claro, y mantener el pulso, ¿no? Entonces, claro, o sea, si se escuchan rumores, como se escuchan muchas veces, pues ahora que están saliendo tantos cursos de formación, máster de videojuegos y demás, pues un poco la manera que tienen de enganchar a la gente es contarle
que oye, que este es el futuro y que te vas a hacer rico, ¿no? Pero claro, eso también contaron de los informáticos, ¿no? Hace en los 90, ¿no? Algunos y se eso pasa forrarían. siempre. Algunos puede que les salga bien, la mayoría no. Pero lo que hay que tener los pies en el suelo. Sí, yo creo que si tienes los pies en el suelo, lo vas haciendo poco a poco y trabajas duro, al final sí que sale a cuenta. Pero no funciona en el sentido de que vas a pegar un pelotazo, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de un nicho, hay que entenderlo. Claro. No estás haciendo un videojuego para todos los públicos, ¿no? ¿Tenéis contacto en España, por ejemplo, los grupos de desarrollo como vosotros que os dedicáis a este tipo de juegos? ¿Os conocéis entre vosotros? ¿Trabajáis en algún momento en conjunto? ¿Compartís de alguna forma ideas o algo? Porque yo, por ejemplo, conozco un equipo que seguro que lo conocéis vosotros, DIA Games, que han hecho Bot Vice, han hecho Strike Sister, que son dos juegos que me parecen fantásticos también en vuestro estilo, buenísimos. Y bueno, ahora está Blasphemous y hay muchas cosas siempre. Parece como que en España hay mucho talento para esto, ¿no? Digamos que, no sé, ¿hay algún tipo de contacto en común? Bueno, creo que vosotros también estáis haciendo algo con un juego que se llama Battle Princess Madeline. Es decir, ¿se ve que hay algún tipo de contacto entre todos los grupos que compartís algún tipo de algo? A ver, este mundillo es muy pequeño, o sea, simplemente estando aquí en Córdoba hoy, esta tarde, ya nos hemos cruzado con varios desarrolladores que conocemos y, o sea, sí, coincidimos en los eventos y demás. No tenemos un club privado, pero sí que hay mucho respeto y mucho apoyo entre todos, porque sabemos más o menos la complicación que tiene y nos encanta ver cómo los demás sacan juegos y siempre hay como mucho apoyo en ese sentido, ¿no? Pues de alguna manera creo que todos tenemos la sensación de estar remando en la misma dirección, ¿no? Es lo que decía, tanto los eventos como prensa, como los creadores, pues vemos que lo que tenemos una serie de valores en común del tipo de juegos que nos gustan y queremos que eso se vea y queremos que lo conozca la mayor cantidad de gente posible. Por suerte no es tampoco... Nadie se ve como competencia, ¿no? en el tema de los videojuegos, no es como otro tipo de iniciativas en las que, oye, si tú sacas este juego, el mío va a quedar en mal lugar, no funciona así, ¿no? Bueno, antes, en la pregunta anterior, respecto a la comunidad retro en España, hay una escena muy potente que es de desarrolladores de sistemas nativos, gente que desarrolla pues para el Spectrum actualmente, para el Amstrad, Commodore, MSX, pero es siempre en plano amateur, ¿no? Son gente que tiene otros trabajos. Ahí hay un chaval que es ingeniero industrial que también hace juegos de Spectrum y me cuenta, porque es habitual, que esta comunidad de Spectrum está muy unida y cuando alguien tiene alguna dificultad pues van a foros y se ayudan unos a otros de una manera impresionante, con herramientas, con soluciones, con lenguajes. Cualquier tipo de escollo que encuentre, siempre va a haber gente echando una mano, porque quieren que ese juego salga, aunque sea de su compañero o sea de otro grupo, porque lo que quieren es potenciar este tipo de juegos en conjunto, ¿no? Es como una conciencia global de, mira, vamos a esforzarnos en nuestro tiempo libre haciendo juegos retro, porque merece la pena, ¿no? Es como decirle a la gente, merece la pena desarrollar esto. Entonces, en ese sentido, hay mucho hermanamiento, hay mucha colaboración. Yo, por ejemplo, he estado colaborando en un juego que van a sacar del Mazinger Z en Commodore 64 y yo no tenía mucha idea, de programar el chip de sonido del Commodore, el SID, el famoso SID, y ya pues vinieron por foros, me escribieron por email, mira, utiliza este tracker, utiliza este otro. Y yo estuve estudiando todos los trackers posibles, habido y por haber. Mira que tengo un poco de dificultad. Mira, te hacen una ayuda impresionante, eso no está pagado, ¿no? Es tal compañerismo el que hay, pese a lo que, no sé, si alguien piensa lo contrario, pero es todo colaboración y buenos deseos y querer que salgan los proyectos, ¿no? Digo, en ese ámbito de ordenadores de 8 bits, sistemas nativos, ¿no? Es un poco la escena que hay, ¿no? Es bastante fuerte aquí, muy potente. Esta colaboración con Battle Princess Madeline, que he visto algo de que sale incluso una fase del juego, está ambientada en Maldita Castilla. Algo de eso he visto por ahí y algo de música tuya también. Sí. Vamos a ver. Battle Princess Madeline es un juego de un estudio canadiense que lleva ya gestándose como 1 año y medio, casi para 2 años, y es un juego estilo plataforma como el Ghosts and Ghosts, en el que la particularidad es que surgió porque es un padre con su hija de 5 años, en la que estaba jugando al Ghosts and Ghosts, y dijo la hija,
yo no puedo jugar este juego porque es de chicos, es de caballeros. Y el padre dijo, ¿cómo que no? A ver, ¿de qué color quieres la armadura? Y dijo, la chica rosa. Y entonces él ha concebido un juego en el que la protagonista es una joven, una chica, una princesa de unos 14 años, que se llama igual que su hija, Madeleine. Y pues en base a eso ha ido montando el juego y nada, me contactaron a mí para hacer la banda sonora. Tienen programadores también de diferentes lugares. También he contactado con esta misma empresa que le va a hacer pues copias físicas en Asia. Y he montado una campaña de Kickstarter que salió muy exitosa. Salió, yo qué sé, un 300% de lo que pidieron. Entonces han podido contratar animadores para hacer pequeñas animaciones. Van a sacar también la banda sonora en disco, en vinilo, en doble vinilo. En fin, es un proyecto que empezó pequeño pero se ha ido ampliando, ¿no? Y a nosotros nos pidió permiso para poder meter en ese videojuego dos fases, dos áreas enteras que fueran de Castilla. Pero claro, bajo su visión, ¿no? Porque nosotros dijimos, de acuerdo, pero tienes que hacerlas bajo tu propio prisma, que eso es lo bonito, ¿no? Que tenga su propia interpretación. Entonces el juego va a tener dos áreas de Castilla y yo he preparado la banda sonora del juego, pues son 60 temas, pero los he hecho doble en chip de sonido, el chip de sonido 2151 de Yamaha, de FM, y también tiene doble banda sonora en versión orquestal, como vamos a decir, como la del Symphony of the Night, más o menos. Entonces tiene una banda sonora dual. Y en las fases de Castilla, pues he hecho unas piezas que recuerdan a las del Maldita Castilla, pero no son, o sea, son como adaptadas a ese juego, con la visión de ese juego. Entonces eso es un poco la cosa de la colaboración que hay, ¿no? Del retro, ¿no? Que nos encanta intercambiar cosas, intercambiar visiones y mezclar y enriquecer, todo eso, es sumativo, ¿no? El Ghouls and Ghosts, ¿no? De Maldita Castilla. Habéis mencionado el Kickstarter. Evidentemente hay muchas vías de afrontar esto, ¿no? Vosotros empezáis directamente ofreciendo vuestros juegos de forma gratuita, os llega la posibilidad de llegar también al público generalista gracias a la gente de Ability y demás. Lo de la campaña del crowdfunding y demás, ¿lo consideráis en algún momento? Porque yo entiendo que también con el peso que tenéis ahora mismo podría ser un pelotazo muy majo ahí, ¿eh? A ver, la historia es que, bueno, cuando salió el Kickstarter, la forma de utilizar el crowdfunding, ahora es un poco más complicado porque hay que invertir mucho en una campaña de marketing y demás, pero antes era un poco más, funcionaba mejor, ¿no? El problema que teníamos era el mismo de siempre, o sea, si nosotros lo que nos gusta es trabajar en los juegos que nos gustan tal y como nos gustan, y nuestro proceso de trabajo incluye cambios de planes continuos. Entonces no podemos comprometernos con nadie, no podemos pedir dinero a nadie por anticipado diciéndole que vamos a hacer este juego si el juego que empezamos a hacer termina siendo este. Porque eso nos pasa siempre, o sea, todos los juegos han terminado siendo distintos a lo que pensábamos hacer, a veces más grandes, a veces más pequeños. Si es más grande te irías de fecha, tendrías a todo el mundo nervioso, oye, os he dejado pelas para hacer este juego y a algunos le ha pasado por ahí, ¿eh? Ha pasado 2 años y no lo habéis terminado, ¿qué pasa? O yo qué sé, cualquier cosa, el juego termina, tú estás contento, pero la gente dice, joder, pues yo pensaba que iba a ser así, ¿no? Entonces la mejor manera en ese sentido es hacerlo con recursos propios. ¿Cuál es el problema? Que los recursos propios son escasos, ¿no? Entonces minimizamos mucho, intentamos abarcar todo lo posible nosotros mismos, ¿no? Desde pues toda la parte del proceso del juego, el diseño de las cajas, los manuales, todo eso intentamos generarlo nosotros mismos. Minimizando el gasto, ¿no? Y ahora precisamente el hecho de haber sacado estas versiones comerciales, Maldita Castilla X y Super Hydra, en el caso de funcionar bien, nos daría ese respaldillo para hacer el siguiente juego, con lo cual seguiríamos una dinámica de no tener que pedir dinero a nadie. Sostenible, ¿no? La cosa. Exacto, no tener nada que justificar, ¿no? Ni a un publisher, porque no trabajamos con, o sea, trabajamos con Ability, pero no trabajamos pidiendo un dinero para desarrollar el juego, ¿no? Trabajamos con los medios propios. Yo creo que es interesante, por eso pues, incluso podemos abandonar un proyecto, que muchas veces lo hemos hecho. Está la noción de que hemos sacado muchos juegos y que se nos da súper bien, pero tenemos más juegos abandonados que hechos. Lo que pasa es que no hemos llegado a anunciarlos porque no nos ha hecho falta, ¿no? Lo hemos desarrollado, en algún momento alguno ha quedado congelado, por ejemplo Isios, ¿no? Este juego que es de la cultura griega y demás, estuvo abandonado durante 5 años y luego lo retomamos, porque en mitad de su desarrollo decidimos hacer Maldita Castilla, ¿no? Surgió la idea de, ¿por qué no aparcamos esto? Si nos hubiésemos comprometido con ese juego, ¿cómo lo abandonamos? Y es más, y si no lo abandonamos, ¿cómo vamos a seguir trabajando en él si nuestra mente está en otro juego que de repente queremos hacer, ¿no? Y la manera de poder tomar ese tipo de decisiones es no pringar a nadie, ¿no?
¿Tenéis planes? Porque ahora mismo, bueno, estamos en un momento en el que hay una plataforma que parece que para los juegos indie es muy buena, que es la Nintendo Switch. Bueno, supongo que no podréis decir nada concreto, pero entiendo que en algún momento dado tendréis que pensar si vais a estar en esa plataforma, si no. A ver, pensado lo tenemos, o sea, pensado siempre nuestra respuesta a todo cuando nos preguntan por una plataforma es, pues nosotros lo sacaríamos en todo, ¿no? En todo lo que sea posible. Y de hecho es lo que estamos haciendo, sacarlo en todo lo que está en nuestro alcance. Pero sí que es verdad que hay plataformas que son más complicadas de hacer un port, plataformas que son más sencillas y plataformas que por cuestiones técnicas concretas de nuestro propio proyecto pues son casi inalcanzables, ¿no? En el caso de nuestro juego nosotros trabajamos con GameMaker. GameMaker tiene acuerdos con Microsoft y con Sony, con los que si tienes un kit de desarrollo puedes llegar a hacer ports de los juegos. Tiene bastante trabajo porque cada consola requiere una serie de cosas muy específicas que estén hechas dentro del juego, pero se puede hacer, ¿no? En el caso de Nintendo está fuera de nuestro alcance. O sea, el proyecto que yo tengo programado no sirve para esa consola de ninguna de las maneras. Y la manera de poder portarlo es reprogramándolo, básicamente, para un sistema nuevo. Pero claro, la cantidad de tiempo y esfuerzo que lleva eso, nosotros no podemos afrontarlo, lo tendría que hacer, por ejemplo, en Avilai, y prácticamente costaría tanto en tiempo de 2 personas, por ejemplo, echarle en 5 o 6 meses en reprogramar la versión, con los posibles fallos que puede generar hacer una reconversión, teniendo en cuenta la previsión de ventas que hay, ¿no? Entonces hay veces que el terreno no está claro, necesitas que se pongan las cosas un poco más fáciles. Sí que ha pasado, por ejemplo, sacamos una versión en Nintendo 3DS, esa fue súper loca, eso fue un tanteo que hizo Avilai, ¿no? En ese caso tuvieron que medio adaptar, bueno, tengo contactos con los desarrolladores del propio GameMaker, ¿no? Y fueron ellos quienes nos dieron una versión especial del programa que te daba el código pues sin el código en C limpio del juego, ¿no? Y los chicos de Avilai programaron, bueno, se tiraron meses programando ese código, programando una especie de emulador en su propio engine que sí funciona con las consolas de Nintendo, porque ellos sí trabajan con Nintendo. Y se tiraron meses haciendo que eso funcionara, ¿no? Pero claro, ¿qué pasó? Que al final fue tan caro el port que es muy complicado, todavía no es rentable, ¿no? O sea, todavía tiene que vender más para que llegue a cubrir el gasto de hacerlo. Y si encima sale gente en YouTube diciendo, jactándose de que lo piratea, pues entonces ya vamos jodidos, ¿no? Bueno, pero eso pasa siempre, o sea, en todas las plataformas. Pero en este caso, claro, tanteas un poco. Hay veces que no sabes, que una plataforma parece que no va a funcionar bien, otra parece que sí y luego no, otra te sorprende para positivo. Y a veces salen cosas que no esperas, ¿no? Como el caso de Microsoft, de repente apareció con el programa Game Pass, que no sé si lo conocéis, el Game Pass es como una especie de Netflix de videojuegos, que pagas una mensualidad, ¿no? 10 euros al mes y tienes acceso a un montón de juegos. Y salía la posibilidad de poner nuestros juegos allí, dice, bueno, para que la gente los descargue dentro del Pass en lugar de comprarlo. Dice, bueno, ¿esto cómo funciona? Dice, bueno, pues esto es Microsoft llega a un acuerdo, hacen un pago por una previsión de lo que ellos piensan que tú podrías llegar a vender por tu cuenta y eso es lo que te ofrecen. Claro, lo pueden mirar, a veces sale bien y a veces sale mal, pero es una forma nueva de llevar un juego al mercado, ¿no? Sí, a mí todo esto ahora es muy experimental, pero a mí la idea me gusta mucho, ¿no? Porque no tienes que decidir comprar el juego lo tienes ahí, solo tienes que probarlo, ¿no? No es como... Es un poco así, como Netflix. Ves una serie, voy a ver de qué es esto, voy a echar un ratito y si te gusta, ya lo tienes, ¿no? Sí, no, habrá que ver qué recorrido tiene esto porque, y ese es otro debate, ¿no? Que seguramente hoy no toque, pero ya que lo apuntas, si esto se termina sentando y no solo Microsoft, sino el resto se suben al barco de ofrecer este tipo de opciones para que la gente, por un precio, desde luego, mucho más bajo de lo que cuesta un juego hoy en las tiendas, tenga acceso a tantísimo catálogo, ¿no? Y con la posibilidad, como tú dices, de probar también y decidir y demás. A lo mejor lo das el paso de comprar la edición física porque te gusta. Los que lo hemos comprado realmente ya lo habíamos jugado. Pero queríamos tenerlo por lo que eso supone, ¿no? A nivel todavía un poco romántico de tener el juego en físico y demás, que eso también es muy importante. Pero bueno, sí, veremos qué acaba pasando. Tú también planteas el tema de la música. Me gustaría también que Gris hablase un poquito de... El asunto de la música, ya sabes que, claro, a mí el perfil tuyo me parece fascinante, ¿no? Porque como yo soy músico y me dedico a la música, estoy todo el día ahí tocando el piano y tal, y yo veo luego una persona que es capaz de construir un virginal para hacer una música de videojuegos. Realmente, no sé, ¿cómo te has desarrollado tú como músico de videojuegos siendo profesor de matemáticas? Esa historia la verdad es que me parece increíble. Bueno, pues como he contado antes, ¿no? Yo desde muy pequeño soy muy aficionado, por un lado a la música y por otro a los videojuegos, y ahí tienes
la conjunción de ambas cosas, ¿no? Bueno, no, puedo decir un poco que he sido un poco, vamos a decir, autodidacta, porque como llevo jugando videojuegos desde muy pequeño y la música de chip pues tiene una impresión que vosotros la conocéis, que no se impresiona en la cabeza de una manera diferente a como se impresiona la música sinfónica. Queda mucha huella, todo el mundo recuerda melodías de videojuegos antiguos o de la consola Nintendo, de Mario, de para arriba, para abajo, y es algo que se te queda. Entonces, las melodías esas se quedan. Entonces, no sé, de alguna manera, como yo iba a los salones de videojuegos, se me quedaban las melodías, tenía un piano de casa de mis abuelos que tocaba así, aporreándolo y tal, cuando era muy chico, pero claro, era muy constante, era todos los días, pum, pum, pum. Entonces, eso para mí ha sido magnético, ¿no? Tanto lo uno como lo otro, tanto los salones de videojuegos como la música, ¿no? Y nada, ha sido un aprendizaje constante. Luego, cuando he sido más mayor, pues me he intentado documentar bien, leyendo material, escuchando mucha música, en fin, jugando muchos videojuegos y en fin, ha salido la monstruosidad que ha salido. Cuando haces la música para, por ejemplo, un Maldita Castilla, que bueno, yo entiendo que tú, antes de esto, tu trabajo de documentación es empaparte muy a fondo de la música de los juegos de Capcom de aquella época, porque bueno, en realidad se nota en el tema del primer nivel. Yo estoy escuchándolo y me parece estar escuchando ahí ecos del Ghosts and Goblins, y poco en Super Hydra me pasa lo mismo. Tú te empapas muy a fondo del estilo de los juegos un poco a los que os dirigís, en los que os basáis, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso ya te digo, lo tengo de vamos a decir, la herencia audiovisual, pero en el caso, por ejemplo, de Maldita Castilla, pues como tiene ciertos tintes de aventura, hay un compositor de música clásica que a mí, de películas, que me vuelve loco, que es Miklos Rozsa, que hacía bandas sonoras para películas épicas de los 50 y los 60, Ben-Hur, por ejemplo, El Cid, Ivanhoe, todas estas películas de acción o de aventuras, caballeros, y entonces pues también me he empapado mucho de bandas sonoras de Miklos Rozsa y he intentado hacer la conjunción de los dos elementos, esa música de aventuras con la música de chip, tomando siempre, como tú bien has adivinado, de referente a esos juegos de Capcom, más concreto compositores y compositoras. Hay una compositora que a mí me encanta, que es Tamayo Kawamoto, que tiene grandes videojuegos, tiene Black Tiger, tiene Ghosts and Ghosts, tiene Commando, tiene un montón de videojuegos. Street Fighter 2 también, creo, ¿no? En Street Fighter 2 Yoko Shimomura. Pero vamos, sí, son casi todas compositoras y mujeres, cosa que la mayoría de las personas desconocen, que estas señoras pues fueron muy impulsoras del estilo de música de los videojuegos de recreativos japoneses, la mayoría mujeres. Capcom tenía 5 mujeres en plantilla, que eran las que hacían las músicas para los videojuegos. Curiosamente, antes de formación musical y luego metidas a programadoras, no como se ha hecho en algunos casos en Europa es al revés. Es gente que sabe programar y luego se pone con un teclado a probar. En Japón lo hacen al revés, buscan el perfil profesional primero y luego lo adecúan o lo instruyen para que pueda programar el videojuego, cosa que me parece bastante acertada porque, digamos, conjugan una disciplina que ya está bien formada, ¿no? Pues nada, como digo, tomando de referencia a este compositor y tomando de referencia a compositoras japonesas de videojuegos, pues ahí está el tema, ¿no? Una mezcla bastante variada, ¿no? Sí, bastante. Bueno, no sé si os parece que es momento, yo creo que sí, de que hagáis preguntillas, comentarios y demás, para que podamos disfrutar de un ratito, ¿no?, todavía con la gente. Así que si alguien se anima, que levante las manos y que le llegará un micrófono, ¿no?, por ahí. Yo os voy a pasar este. Anímense y pregunten, por favor. Yo os cedo el mío. Ah, bueno, por ahí tenéis otro, mira. Como vais a responder vosotros directamente, uno cada uno. Hola, buenas tardes, lo primero. Buenas. Y preguntar, ¿el futuro de vosotros, de Loco Malito y de Grisor, está por seguir por la temática de juegos arcade? ¿Hay un Maldita Castilla 2 en el futuro? ¿Hay algo arcade, que es lo que nos gusta a esta generación? Bueno, ahora tenemos dos proyectos en desarrollo. Siempre hacemos uno grande y uno pequeñito a la vez, porque el grande cansa y el pequeñito te da energía, ¿no? Entonces, una simbiosis. Los dos son muy retro. El grande es de estilo arcade, de estilo también recreativa, digamos más de la época del 88, tiene aires un poco de Sega de esa época,
Bueno, veremos a ver lo que sale porque todavía está bastante verde. Ese se llama Star Guardian y es de lucha en el espacio, ¿no? Llevas una especie de diosa hecha de metal, bueno, historia muy pulp, todo, muy Flash Gordon. Y el otro es un juego pequeñito que emula un poco un sistema antiguo y estamos también con él en desarrollo y de ese habrá noticias prontito, o sea, lo tenemos bastante a punto ya. Lo tenemos casi al 95% terminado. Lo que pasa es que queremos que sea sorpresa, por eso hemos enseñado muy poquito. El hipe famoso. No, pero donde vamos a volcar más las energías va a ser en este Star Guardian, que como dice Juan va a ser una especie de Kung Fu Master, pero en el espacio, ¿no? También mezclado con un shoot 'em up, con temática espacial. Sí, va a ser una mezcla rara, porque vamos a mezclar un juego de puñetazos con uno de nave. O sea, a ver qué sale. Más arcade que eso ya. La idea es poder pegarle una patada voladora a una nave. Y destrozarla. Van a salir dinosaurios, bueno, cosas increíbles. En temática de espacio sideral todo tiene cabida. Todo cabe. Si no, Fantasía espacial, caben magos, caben robots, caben dinosaurios, fantasmas, todo vale. sí, no tenéis más que echar un ojo a las películas estas de Exploitation de los años 70 y todo el tema este sale. Pero bueno, por responder la pregunta, sí, o sea, la línea que tenemos es la que nos gusta y no nos vemos haciendo otra cosa. O sea, y aparte tampoco creo que fuésemos buenos haciendo otra cosa. O sea, el lenguaje. Hola, buenas. Buenas. Se os ve que sois amante de los arcades clásicos y una pregunta que me gustaría que me dijeseis, el juego que más os marcó en vuestra infancia, el juego arcade que más os ha llenado y en el caso de Grizo que me dijera la composición también musical que le ha llegado más al corazón en su vida. Bueno, a mí en particular, arcades muchos, pero hay varios, por ejemplo, el Outroom, cuando aquello llegó a las salas recreativas, todo el mundo que lo haya vivido por primera vez sabe que hay un antes y un después del Outroom. Eso es innegable, eso es como, ¿pero esto qué es? O sea, era algo rompedor y totalmente fuera de lo común, ¿no? También el Shinobi me encanta, este famoso juego de Sega. Y bueno, banda sonora, pues hay muchas, pero me llamó la atención cuando yo escuché por primera vez el FM en el Comando, que es del 85, cómo sonaba tan redondito, no sonaba como los ordenadores que había de MSX, sonaba, es que es casi un sintetizador. El famoso DX7 de Yamaha incorporaba un chip que podía poner simultáneamente 6 canales, o sea, 6 operadores, y los operadores que tienen los chips de FM de las máquinas recreativas son 4. Suena casi como un DX7, o sea, la calidad es tan próxima a un sintetizador, es muy rica. El timbre que puede sacar un chip de FM está a años luz y por esto me pueden crucificar, los amantes del SID del Commodore. Yo he tenido varias riñas con ellos, pero un chip de FM está a años luz de otro tipo de chips, sin duda. Yo por mi parte, pues bueno, juegos con jugabilidad pues loquísima. Uno que me impactó mucho en su día fue el R-Type, el R-Type que le llamamos aquí, porque mezclaba cosas muy locas, no era un juego de naves pero tenía un escudo y era muy estratégico, tenías que taparte, era básicamente un juego de taparte y pasar por estrecheces, ¿no? Y aquello me llamó mucho la atención, aparte que tenía unos gráficos impresionantes, ¿no? Para aquella época. Y luego Ghost Goblin, el clásico, por supuesto, me gustaba más y hoy en día creo que me gusta más el primero que el segundo, cosa rara, porque me parece un juego loquísimo en el que si paras de correr mueres, ¿no? Es un juego que toda la partida es con un tipo ahí sudando, corriendo y tú también haciendo lo mismo, ¿no? Mientras juegas. Sí que es verdad que luego tiene algunas cosas que están un poco mal balanceadas, ¿no? Y te pegan palizas un poco injustas, pero bueno, me gustaba mucho, ¿no? Ese tipo de jugabilidad y todo el repertorio, pues lo que comenta él, ¿no? El Low Room fue impresionante, Golden Axe también fue impresionante cuando salió, pues Final Fight y todos esos juegos. En general, bueno, había ciertas compañías que todo lo que hacían nos gustaban. Airen, Capcom, Konami, Toaplan, ¿qué más? Namco también. Yo el juego que más monedas he echado es Double Dragon de Tecnos. Ese es el que más monedas he echado de todas. ¿Habéis pensado en un beating up, hacer alguno en el futuro o eso no? Hemos pensado demasiado. Hemos pensado más juegos de los que podemos hacer en vida, pero irán viniendo. Están en el tintero, o sea, mientras haya diversión va a haber juegos para rato. Algunos nos dará tiempo.
Hola, buenas tardes. Buenas. Hemos estado hablando antes y hay una cuestión, hemos hablado de métodos de financiación en los videojuegos. Y hay un movimiento que hay ahora, que es de las famosas loot boxes, que los programadores no entienden un juego hoy en día sin hacer ese tipo de digamos, microfinanciación, que en algunos casos produce incluso tener más dinero que el propio juego. ¿Habéis pensado vosotros o qué opinión os merece con respecto a lo que choca frontalmente con vuestro método de financiación? Que es cero, es gratis. A ver, aquí el problema es que nosotros le vemos, bueno, primero que estamos chapados a la antigua, entonces nosotros entendemos que pagas un juego y te lo llevas entero porque un juego en cierta forma lo vemos como una película, es lo que es, está completo, tiene un principio y un final, o bueno, o varios finales, pero bueno, es una cosa como cerrada, ¿no? Y este tipo de juegos están planteados más como servicios, ¿no? Tú compras un juego, o incluso muchos son gratuitos, no porque no generen luego unas ventas, sino porque funcionan de esa manera. Ahí el problema, yo creo que es muy profundo. Bueno, sí que es verdad que hay algunos estudios que se pasan un poco de la raya, luego hay estudios que hacen las cosas medio bien, pero básicamente el problema es que se ha exigido tanto a los juegos grandes, ¿no? Se ha exigido que sean tanto y que tengan un mundo tan grande, lleno de arquitectura, lleno que yo conté en un juego los créditos, no me acuerdo si fueron 50 arquitectos. Es una barbaridad, ¿no? Entonces, el tema es que un juego así no se paga con 60 euros, no puedes pagarlo. Y el tema es que un jugador no está dispuesto a pagar más que eso, entonces necesitan ir sacándole el dinero de otra manera, ¿no? Y la solución es no hacerlo de golpe, sino hacerlo poco a poco. Claro, si al final te pones a sumar, sí que te has gastado 100 y pico euros en un solo juego. Si el juego te gusta y te da todo eso, en realidad no tendría por qué ser algo malo. Pero sí se ve malo cuando el juego plantea ese tipo de cosas como algo que necesitas para progresar, ¿no? Es en plan de, bueno, pues no vas a ver el final si no compras esto. Empecé como algo gratis, pero aquí tienes esta sorpresa. Entonces ya parece injusto, ¿no? De todas maneras, pues lo que hablamos, ¿no? Nuestros juegos son apuestas mucho más pequeñas, mucho más concentradas y nosotros cuando hacemos un juego y lo terminamos, nuestra idea es terminarlo. El juego queda cerrado y empezamos otro proyecto. Este tipo de juegos son proyectos diferentes que montan todo un equipo que va a estar siempre trabajando en el mismo juego, haciendo mejoras y funciona de otra manera. Es más parecido a un servicio que algo de consumo único, ¿no? O puntual en un momento del tiempo. Aquí, vale. Buenas. Buenas. ¿Qué os parece esta moda que habéis comentado así un poquito de pasada de las grandes empresas de que apadrinan o absorben pequeños estudios indie y se nutren de su juego, porque evidentemente ellos también aceptan entrar en por las facilidades que les recompensan, pero después de ese juego ellos intentan, en fin, hacer sus proyectos y seguir haciendo eso. Y como ven que no va muy bien que no va a salir del todo rentable, pues los disuelven. Y no sé, ¿cómo veis eso de que las grandes empresas apadrinen y solo por ese juego que se ha hecho famoso y después disuelvan el estudio? Sí, te entiendo. A ver, hay que tener en cuenta que las grandes empresas son grandes empresas, ¿no? Y ellos funcionan de otra manera, pues tienen una serie de inversores que apuestan por algo y lo que quieren es ganar su apuesta, ¿no? Si pierden su apuesta, pues ese algo no les sirve, ¿no? Cuando un estudio llega a un acuerdo de ese tipo con una gran empresa, una empresa no te compra si tú no te vendes, ¿no? Pero tampoco hay que verlo como algo malo, porque a lo mejor un estudio no ve claro su futuro, ¿no? Y a lo mejor te compra una empresa más grande y te pone en marcha unos recursos que te hacen funcionar durante más tiempo del que podía haber funcionado por ti mismo. Yo creo que cada caso de eso es único, ¿no? Y sí que da mucha pena cuando ves un juego que ha funcionado y compras la siguiente y disuelves la compañía, pero hay veces que eso iba a pasar de todas formas, ¿no? No es tanto por el hecho de que te compre una gran compañía o no. Tiene sus pros y sus contras. Básicamente es lo que comentaba antes. En el momento en el que alguien te está dando dinero para existir como empresa o para desarrollar un juego, tú le debes algo, tú le debes eso. Y tienes que ceñirte un poco a las exigencias que pueda tener, pues, dentro de lo que tenga un sentido. Sí que a veces cuando eso sale mal, pues claro, las empresas es muy triste, ¿no? Y suena mucho, pero en realidad es la forma de funcionar de todo, ¿no? De todas las empresas funcionan un poco así. Cuando una empresa absorbe a otra, se presupone que está apostando por ella, que le va a meter recursos y que va a funcionar, pero el mercado va cambiando y a lo mejor lo que hoy funciona el año que viene no.
Y que si un juego sea bueno y siga siendo bueno es diferente a que venda mucho. Eso es algo que a veces cuesta mucho darse cuenta, ¿no? Incluso juegos que ahora se cotizan, juegos que tienen 20 años y se cotizan por las nubes, pues en su día esas empresas desaparecieron porque no vendían. Y eso es lo que diferencia, ¿no? El negocio de la pasión de hacer juegos. Y cuando una empresa grande te absorbe, está ahí por el negocio. Tiene ese riesgo, ¿no? ¿Preguntas? Pues si no os animáis, yo creo que va a ser momento de que vayamos cerrando esta charla interesante y de daros las gracias por haberos animado a venir por aquí, a darnos la oportunidad a los que estamos hoy aquí con vosotros de conoceros y de compartir, pues aparte de experiencias, opiniones que son muy valiosas porque viene de gente que sabe de lo que habla para empezar, pero sobre todo que vive muy mucho lo que hace, que es yo lo que creo que es más valioso de lo que hacéis, ¿no? A lo que os dedicáis, esa pasión que ponéis en todo lo que hacéis, que habéis transmitido aquí. Así que gracias a los amigos de Retrobytes y gracias a vosotros que os habéis sumado en masa. Sillas supletorias por ahí, maravilloso. Muchas gracias a todos.